¿cómo protege el Estado ecuatoriano al menor? Nos preguntan. Ingeniera Lenda García. El Ecuador, dentro de estos temas de niños que se quieran cambiar del género, no está normado. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia trata de que el interés superior del niño implica su protección justamente en las necesidades y las atenciones de sus derechos básicos, como son los derechos de todo ser humano. Que el niño esté bien alimentado, su salud, que tenga el techo, que tenga la parte afectiva. Los derechos básicos, pero en materia que se le quiere dar una clasificación de niños trans, eso no existe. Más bien es todo lo contrario. Se está llevando a un maltrato, sobre todo psicológico, al niño, cuando aquí no hay una base estadística en la que se diga, por ejemplo, cuántos niños de pronto hay en esa situación, que el niño se quiera cambiar de sexo. ¿Por qué? Porque no hay un estudio, una evidencia científica que realmente determine esa afectación psicológica, porque todos son solamente de una manera superficial. Con mayor razón, la Corte Constitucional, que se debe regir, que debe interpretar la Constitución, no se puede ir más allá en nuestro país si no existe ni la norma, no existe definición y más que nada el derecho a la vida es la que también está en riesgo, porque los efectos que va a causar, las consecuencias, el Estado no está diciendo si se va a ser responsable, que si el niño se cambia de sexo, le reasignan un nuevo sexo, se cambia de nombre, se cambia su cédula de identidad y vamos a encontrarnos que ese problema, ¿quién lo va a tener? El padre y el Estado, que fue que él permitió, ordenó, como en este caso, que la Corte Constitucional está dando de cumplimiento obligatorio que se establezcan medidas de acompañamiento en los centros educativos. Es una cuestión totalmente ilegal y trastoca incluso el respeto de los derechos de los demás. Donde terminan los derechos del uno, comienzan los del otro. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes con todos. En tu caso, rechaza esta imposición por parte de la Corte Constitucional debido a que está atentando contra los menores. Buenas tardes. Categóricamente rechazamos ODE, Vida, Salud, Justicia. Rechaza de manera categórica todas estas medidas fuera del marco de la ley. La Corte Constitucional no son dioses, ellos no están sobre la Constitución y la interpretación de la Constitución es literal, gramaticalmente hasta donde le da. No pueden hacer conceptualizaciones que están de manera subjetiva o aplicar las normas de instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y del Comité de Derechos del Niño, unas observaciones generales que han realizado en algún momento de una reunión que tuvieron con los estados partes, pero para aplicar, para afectar a la población. Los tratados internacionales, estos instrumentos, estos pactos, estas convenciones son para el bienestar, pero no para trastocar nuestra tranquilidad, nuestra armonía, porque en este momento va a afectar la tranquilidad de la familia, ver a un niño que esté afectado por una disposición ilegal, inconstitucional, de una manera total fuera antinatural y fuera de lo natural, porque la esencia del niño, de su parte biológica, es algo que viene pues de lo divino, y si no hay una comprobación para saber para qué cambiar, es mejor no hacerlo, pero no vamos a dar. Gracias, buenas tardes. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino que ustedes van a adoptar como agrupación para frenar esta resolución o este dictamen que ha emitido la Corte Constitucional, que sin duda alguna afecta totalmente a la familia? Vamos a elevar un pronunciamiento ante todo al presidente de la República, porque es el jefe de Estado y quien rige el control y las disposiciones a las diversas carteras de Estado, y en este caso al Ministerio de Educación, porque la disposición que está dando la Corte Constitucional al Ministerio de Educación lo obliga al presidente. Es decir, un ratito, está creando un problema con el país, y creo que el presidente puede rechazar
porque está yéndose contra la ley lo que está haciendo la Corte. Por muy Corte, señores jueces, si están fuera del marco de la ley, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador dice, indica que no tiene efecto jurídico, no causa eficacia cuando se dispone fuera del marco de la ley de la Constitución. Entonces no podemos aceptar que esto se aplique. En todo caso, el presidente puede rechazar. Asimismo, la Asamblea Nacional tendrá que mantenerse dentro de los marcos que son de respetar las normas constitucionales como manda el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador. Tiene que hacer respetar los derechos, la soberanía del cuerpo de los niños, nuestra soberanía en todos los aspectos, no solo territorial, soberanía está en distintos ámbitos. Ingeniera Solís, y en este caso, una consulta aquí adicional, ¿quiénes patrocinan entonces el impulso de estas ideologías? ¿Hay conflicto de intereses de las autoridades de salud? De lo que se puede deducir, porque hace poco tuvimos una mesa técnica con respecto al proyecto COPINA, que es un proyecto con el cual se quiere reemplazar al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, porque en su contenido, dentro de este proyecto de ley, todo lo que estamos hablando en temas de cambio de sexo, de terapias psicológicas, de consentimiento a los niños, para respetar su proyecto de vida, darle autonomía, consentimiento y dejando a un lado al padre de familia, está dentro de ese proyecto de ley. Por consiguiente, si esto la Asamblea Nacional lo aprueba en el debate, que está para el segundo debate, estamos viendo que van a decir, la Corte Constitucional ha ordenado. ¿Y qué es lo que van a hacer los asambleístas? A votar, porque ya va a segundo debate y van a votación definitiva prácticamente. ¿Queda entonces el camino de las calles? Como siempre, los actores sociales somos el pueblo soberano, pero el pueblo soberano que haga conciencia, porque si continúan mirando para otro lado y dejan que hagan lo que les dé la gana a ciertas autoridades que se han olvidado de respetar la Constitución, entonces los niños no tendrán quien haga respetar sus derechos, quedarán indefensos por nuestra irresponsabilidad. Las calles es lo que queda porque los actores sociales somos los que planteamos los proyectos sociales a una Asamblea Nacional, o el presidente tiene que acoger en su decreto, además de sus funciones, lo que requiere el pueblo dentro de su expresión, dentro de esa libertad de expresión. ¿A quién más haría el llamado para que se unan a alzar esa voz de protesta? Yo soy una representante de una parte de esta sociedad civil y yo les hago un llamado, dejando fuera de toda bandera política. Yo les pido, por ese amor a los niños, no dejar de ser tan ingenuos, dejar a un lado sus preferencias ideológicas, políticas, partidistas. En este momento es necesario volver la mirada a nuestra familia, a nuestros niños. Invito a todos los gremios, a la academia, que ellos saben muy bien, psicólogos, psiquiatras, en todas las disciplinas de la academia. Porque si nosotros no nos unimos de alguna forma, respetando cada uno que tenga su liderazgo, pero unidos por un objetivo para defender este país. Nuestro país, además de desangrarse, 8.000 jóvenes muertos en las calles, 4 niños muertos también de una manera y nadie da razón. No podemos ser tan indiferentes e indolentes porque no nos toca. A mí sí me tocó hace muchos años. Por eso estoy hoy día como bandera de lucha, por los niños, por las niñas, por los adolescentes y por el bienestar de la familia, porque esta familia no van a venir a crear otro tipo de familia. Somos nosotros los que tenemos que hacerla respetar. ¿Cuál es el llamado que le hacen a la Asamblea? Que cumpla con el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, que se respete que todos los actos normativos y todos los proyectos de ley estén enmarcados dentro de ese respeto de la Constitución. Si aquí no existen definiciones sobre niños trans, no pueden venir ellos a crear cuando hay un rechazo masivo de la población ecuatoriana. Las leyes se hacen en función de las necesidades y de lo que expresa realmente el pueblo dentro de un Estado-nación. Nosotros somos un Estado-nación y si somos aún un Estado de Derecho, a pesar de todo lo que está pasando, entonces la Asamblea mejor es que
se vayan a su casa y tengamos que retomar nosotros la autoridad como pueblo soberano, que nos los devuelvan, porque el poder político, la autoridad, lo que hace es tomar de nosotros a través de las urnas. Estas elecciones tienen que ser bien pensadas porque los asambleístas no pueden coger este tema como bandera política, este tema que estamos viviendo, porque muchos de ellos estuvieron en la Asamblea Nacional en el 2021, porque esto viene desde el 2020, 2021 estaba en la nueva Asamblea. Y los que se fueron y los que vinieron saben muy bien esto y están callados. Y hoy, por campaña, no pueden venir a lanzar utilizando como propaganda para ganar votos. Discúlpeme, es una falta de respeto a los niños y son más culpables por el silencio que tuvieron cuando sí ejercieron las funciones de asambleístas. Hoy nos han tirado la responsabilidad a los ecuatorianos. Bien, es lo que le hemos podido llevar a través de la señal de Huillar RT.